¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto de ver a saludarlos en esta tarde de miércoles 16 de agosto del año 2023. Les doy la bienvenida a la emisión número 70. Sí, ya 70 emisiones de Biosfera Podcast, un programa orientado a la divulgación de la ciencia y al periodismo ambiental. Hoy vamos a tocar un tema que ustedes nos han solicitado en varias ocasiones y que por una u otra cuestión pues habíamos postergado, pero bueno, logramos contactar a un amigo ¿qué digo mi amigo? Mi hermano. Él está en la Ciudad de México y él fue uno de los iniciadores junto con él en conjunto del programa Biosfera 10, el logotipo, el tipo de contenido y demás, las circunstancias, la vida misma quiso que pues él se mudara a otra ciudad, hoy en la Ciudad de México, en otros senderos, pero la amistad ha perdurado a través de los años, ya poquito más de 2 décadas. Y bueno, en un momento más se los voy a presentar, pero todo está listo para que demos inicio con la emisión número 70, la emisión número 70 de Biosfera Podcast, periodismo ambiental y divulgación de la ciencia. ASIGER, Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita, las de convivencia, llenitas de sabor, presentan. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. Así es, el tiempo pasa, continuamos hasta donde se nos permita en esta trinchera de hacer periodismo ambiental, una especialidad de la carrera, la fascinante carrera del periodismo. Hay periodismo de tipo político, periodismo de espectáculos, periodismo policíaco, y nosotros, por convicción propia, decidimos enfocar nuestros esfuerzos profesionales a la divulgación del conocimiento científico y a la divulgación del conocimiento enfocado a la educación ambiental. Para ello, nos hemos acercado a verdaderos expertos, a gente que ha dedicado su vida a la investigación, a la educación ambiental, a gente, a investigadores, tanto estatales como nacionales y de talla internacional. Todo esto ha conformado con su conocimiento, sus opiniones, lo que es el proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10 en sus diversos componentes. Iniciamos con una columna muy modesta en prensa escrita hace muchísimos años, por ahí del año de 1998, se publicaba en aquel periódico, desconozco si sigue en circulación, ustedes me perdonarán, el Heraldo de Chiapas. Posteriormente inicia la época de la internet y nos vamos hacia lo que eran las páginas de MSN, los blogs, si ustedes se acuerdan, con el Messenger, aquel de los monitos azules que daban vueltas, que costaba mucho que se conectara uno. Empezamos a tratar de divulgar, de difundir pues el trabajo periodístico que hacíamos, y posteriormente en la televisión pública, el Canal 10 de Chiapas, pues se presenta la oportunidad de dar a conocer un proyecto que ustedes ya conocen, que duró casi 20 años más o menos, que fue el programa televisivo de Biosfera 10. Pero antes de dar inicio con todo esto y entrar ya en materia y dar la bienvenida a nuestro invitado, voy a presentarles el siguiente trabajo periodístico que realizamos, sí, hace ya algún tiempo, pero que habla precisamente de los retos del periodismo ambiental actualmente. Vamos a ver este trabajo y le doy la bienvenida a nuestro invitado especial. Son causas y son efectos en ciclos naturales que cumplen su cabal objetivo, donde todo está interrelacionado, donde todo tiene que ver con todo. Pero se trata de entender las cosas. Se trata de entender que los seres humanos le damos importancia a esas cosas únicamente cuando nos damos cuenta de que existen. No es el qué,
no es el qué de los hechos, sino el cómo se divulgan, cómo se asimilan y cómo se entienden. Y para ello, los profesionales de la información, los periodistas, vaya, tienen ante sí un gran reto, la responsabilidad de divulgar los sucesos creando conciencia, formando criterios y motivando a la reflexión sobre el funcionamiento de cada elemento que le rodea, para de esa manera generar un cambio. Cambios para recomponer el camino, para darle su lugar e importancia a lo que realmente lo tiene. Y es que el periodismo, sin duda, es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar información relativa a la actualidad. Y para obtener dicha información, el periodista debe recurrir obligatoriamente a fuentes verificables o a su propio testimonio. Sin duda, la base del periodismo es la noticia, pero comprende otros géneros, muchos de los cuales se interrelacionan, tales como la entrevista, la crónica, el documental, la opinión y el reportaje. El periodismo puede ser informativo, interpretativo o de opinión, pero entonces, ¿a qué le llamamos periodismo ambiental? El periodismo ambiental es la especialidad periodística que se ocupa de la actualidad y la información relacionada con el medio ambiente, la naturaleza y el desarrollo sostenible, en especial en todo lo que tiene que ver con el deterioro del medio natural, los suelos, la atmósfera, la biodiversidad. Sin embargo, valga decir que el periodismo ambiental es un oficio reciente en México, apenas está saliendo de su adolescencia y ha crecido a marchas forzadas por el desgaste alarmante de los recursos naturales que ha sacudido las conciencias. Los periodistas ambientales pretenden acercar estos hechos a la sociedad. Sin embargo, la historia del periodismo ambiental ha sido irregular, al menos en México. Abarca gran diversidad de temas y especialidades como la economía, la medicina, la química, la biología, la psicología y el derecho ambiental. Pero lamentablemente no existe un proceso formal de formación de cuadros que permita abordarlo con capacidad crítica y poder de discernimiento. El periodista, sin duda, debe tener conciencia de por qué y para qué va a publicar tal o cual información. No es suficiente en el terreno del medio ambiente simplemente denunciar. Es preciso hacer un periodismo formativo e informativo, ofrecer al receptor material para su conciencia, pero sobre todo para sus acciones cotidianas. Luego entonces, el periodismo ambiental es un periodismo de vida o muerte. No hay tiempo que perder, no hay espacio que desperdiciar. Cada reportaje debe ser una invitación a la toma de conciencia y a la reflexión sobre nuestro entorno o medio ambiente, en el entendido que es todo lo que nos rodea y el papel que jugamos en ese concierto. Lo cierto es que la solución al problema del medio ambiente está en una colectividad de individuos fuertes. La conciencia de la población organizada es la única vía. No hay gobierno ni dinero en el mundo que pueda aisladamente con este problema. Pero a final de cuentas, decía el maestro Miguel Álvarez del Toro, que los seres humanos, confío, estamos aún a tiempo de... Bueno, tuvimos ahí una falla con el audio, pero decía la reflexión que el maestro Miguel Álvarez del Toro nos deja como una herencia, una reflexión que está plasmada en su libro Así era Chiapas. Él decía que confiaba, dice, yo confío en que los seres humanos estamos aún a tiempo de recomponer el camino o nos precipitaremos sin duda al camino, al abismo de la irreversible destrucción. Miguel Álvarez del Toro. Y bueno, sin mayor preámbulo, yo quiero darle la bienvenida a mi amigo, el gurú ecológico, el maestro, el educador ambiental y comunicador especializado en materia de medio ambiente, Adolfo Tovar Mandujano. Mi hermano, qué gusto, gracias por haber aceptado esta invitación. Oye, pues ya me vas a hacer sentir así como guajolote, mano. Sí, pero no, pues muchísimas gracias por la invitación, mi Carlos. El agradecido soy yo porque a final de cuentas, pues este camino que has recorrido y viendo ahora las imágenes de este reportaje que
que nos pones en un principio de manera introductoria, pues me haces recordar, ¿no? Precisamente toda esta situación de mis casi 20 años en Chiapas, trabajando en diferentes ONGs, trabajando en los medios de comunicación, en la radio, y pues la fortuna de compartir contigo, mano, el asunto de la televisión, aquel buen día que nos presentan allá en las oficinas de la Dirección General del Canal 10 entonces, ¿no? Acababa de mudar su nombre de Red Radio Chiapas y toda esta parte de Canal 10 y se había convertido ahora sí en el sistema Iniciaba chiapaneco. la gestión del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, ¿te acuerdas? Es correcto, Carlos. Yo en ese tiempo trabajaba para la organización Asociación Civil Conservation International, Conservación Internacional, Sí. En donde pues tuve la fortuna de pues ser el coordinador de educación ambiental, comunicación y entonces los incipientes servicios de información que pues obviamente nos decían que estábamos locos, ¿no? Que compráramos servidores y que queríamos hacer cosas por internet. Y nos decían apenas estaba muy en pañales aquel asunto. ¿Te acuerdas que usábamos los nuevos fax? El fax, todavía veníamos del telefax, que aquel de la partida del taca, y una esferita, ¿no? Luego viene el fax y mandábamos documentos y la internet iniciaba con aquel teléfono inacabable de taca. Sí, hombre, nos tocó una transición muy interesante. Muy interesante, Carlos, y sobre todo, pues la fortuna de compartir, de conocerte y obviamente hacer esa mancuerna, ¿no? Que después diera los frutos de convertirse en Biosfera 10, que sinceramente, pues tengo que reconocer que fuiste transformando, ¿no? Porque no fue solamente el esfuerzo de una persona, sino que obviamente todo el staff de producción. Yo en ese momento pues tenía experiencia en la radio, en la televisión no tenía esta experiencia, tú me la compartiste, tú tenías por ahí ya un programa de noticias, ¿no? Locales, que era muy visto, por cierto, mi querido Carlos, muy visto tu programa local por allá de noticias, y nos vamos entonces en esta parte precisamente a realizar, primero era un programa, ¿te acuerdas? Como de entrevista, ¿no? Que llegaban los funcionarios locales de diferentes instancias y nosotros pues de alguna manera cuestionando pues el accionar, ¿no? Y cuáles eran las principales acciones para la conservación de la naturaleza que se hacían a través del nuevo gobierno de Chiapas. El programa, perdón Adolfo, el programa, si tú te acuerdas, se llamaba Todas las Voces. Era un serial que pues fue una puntada de la entonces directora, que no voy a mencionar su nombre, pero pues se trataba de cumplir con las políticas nuevas que traía la naciente administración del exgobernador Salazar. Entonces, nos dan un espacio los jueves, ¿te acuerdas? A las 9 de la noche, creo, y así tal cual, ¿no? Aquí está tu conductor y produces este programa, a ver cómo te va. No era del agrado de la directora de entonces y nunca lo fui, pero con la gran, ¿cómo pues? Fortuna de que nace una gran amistad entre Adolfo Tovar y Carlos Jiménez, al grado que surge un proyecto muy interesante que inicialmente empezamos tú y yo, Adolfo. De hecho, tú creaste el logotipo de Biosfera 10. ¿Es así? Bueno, ahí voy a darle el crédito a quien, como dicen, honor a quien honor merece. En ese tiempo yo trabajaba con Manuel Villarreal, que trabajaba junto conmigo en Conservación Internacional. Él era el que era el diseñador precisamente en este caso de la institución, en donde a final de cuentas, pues él realizaba esta función. Y me acuerdo que precisamente el nombre pues daba para mucho, ¿no? El nombre salió por ahí, obviamente por el Canal 10, por un lado, ¿no? Era Biosfera 10, y había un proyecto que se llamaba, si no mal recuerdo, Biosfera 3,
que se estaba Ajá. haciendo de un ecosistema en el desierto del sur de Estados Unidos, y de ahí habíamos tomado esta parte que tenía que ver con, pues obviamente las funciones que queríamos o lo que pretendíamos en el programa, ¿no? Que era la difusión de cuestiones relacionadas con el medio ambiente, las acciones que se hacían para protegerlo, etcétera, etcétera. Y él fue el creador, ¿eh? En realidad no me voy a apuntar ahí el gol, dicen que honor a quien honor merece. Sí, sí, Él claro. hizo el diseño, pero nos dijo, bueno, pues ahí está, ¿no? Y en aquel tiempo, pues todo era de ganas, ¿no? En realidad, Sí, vale era la pena artesanal decirlo. todo. Sí. Oye, Y- pero ¿te acuerdas que previo a que empezara, que tuviéramos ya en forma el logotipo, que en aquel entonces era innovador en la televisión, un programa con logotipo, un programa que tiene correo, todo eso tuvimos la oportunidad de experimentarlo. Y recuerdo una reunión donde me decías, bueno, ¿y cómo se va a llamar? Y yo te decía, mira, vamos a encontrar una palabra nada más que reúna todo lo que engloba la naturaleza, la conservación, ¿recuerdas? Y sí. entonces, a partir de ahí, llegas con el impreso y me dices, ¿cómo ves esto? Y te digo, pues me gusta, oye, y estas onditas que tiene, no, es que esta es la tierra y este es el cielo y la biosfera, y me empiezas a decir, le digo, esta es la palabra, vamos a añadirle 10 por alusión a la televisora, y bueno, nace la aventura de Biosfera 10, mi estimado Adolfo, y tengo que decirlo también, tú me diste mis primeras, digamos, mis primeros empujoncitos, mis primeras clases con la cuestión del periodismo ambiental, ¿cierto? Tú estabas ahí en The Nature Conservancy, no, era Es conservación internacional, sí. conservación internacional. Y tú estabas muy conectado con toda la cuestión del ambiente, con el convivio de los lacandones, su problemática, las alternativas de solución, todo esto. Y sinceramente te lo digo, yo me quedé embobado cuando entro de lleno a este mundo fascinante de la naturaleza y el medio ambiente. Ya traía mis pininos desde la Ciudad de México, pero aquí se le dio forma gracias al maestro Adolfo Tovar, a quien yo quiero. Mira, no tenemos producción, pero escucha los aplausos del público que se desborda. No, bravo, bravo, no, mi estimado Adolfo, yo te hago un Oye, reconocimiento de veras. y fíjate, Carlos, lo que dices es muy importante y sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Esta parte de la profesionalización del periodismo. Es muy importante que para todo, obviamente la práctica hace al maestro, por ahí hay un dicho que lo dice, y efectivamente el estar en contacto con la naturaleza, el estar en contacto básicamente con las comunidades, con el entorno natural, con toda esta situación, pues te hace sensibilizarte en ese sentido. Pero la preparación es muy importante y por ahí decíamos que, bueno, no importa el orden. Tú ya venías, si no me equivoco, estudiaste en la Septien, ¿es correcto, Carlos? No, Adolfo, fíjate que yo estudié, soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, De la UNAM. de la UNAM. Terminé mi Claro, carrera en lo que hoy es la Facultad de Estudios Superiores Aragón, pero el primer año pues me tocó CU, me tocaron los paros también allá, polacas. sí, no, toda la grilla, pero la idea era, el objetivo de los profesores, recuerdo que nos lo decían, era crear cuadros con una formación de un razonamiento crítico reflexivo, ¿te acuerdas? Es Y correcto. entonces recuerdo los nombres de Carlos y más, recuerdo los nombres del Mosh, recuerdo los nombres de una serie de grillos que hoy los nombres no son muy adecuados, muy políticamente correctos, pero no, egresamos de la De la UNAM. UNAM, de la Bueno, UNAM exactamente. y retomaba esto, Carlos, porque es muy importante la formación académica. Pareciera que a veces dice uno, y esa fue digamos, mi primera impresión y mi primer acercamiento empírico con el periodismo. Te encontré, y creo que parte de esta relación interna, pues muy interesante, fue precisamente pues que tú pues me guiaste a través pues del rigor más académico del periodismo, de los formatos, de las escaletas, de una serie de cuestiones que yo venía pues del empirismo, ¿no?
Y es muy importante porque después de eso yo lo hice al revés, ¿no? De entrada, primero yo me aventé de lleno a la práctica, tú al revés, tú te fuiste primero a la academia. Y este cruce que hicimos en su momento, pues fue muy interesante. Yo después, pues hice después así como todo buen alumno, cuando regresé aquí a la Ciudad de México, hice mi examen para la UNAM y en el sistema de universidad abierta, pues ahora somos productores audiovisuales, ¿no? También por la UNAM y ahí está precisamente con muchos y muchas maestras y maestros precisamente en la materia de periodismo. Pero ¿a qué voy? A lo que iba es a esto, a que los contenidos, el público siempre merece una calidad de contenidos muy, pues obviamente vasta. Hoy en día, este bombardeo con las redes sociales, pareciera que ahora ya simplemente se bastan con llamar influencers, ¿no? Los chavos y las chavas, esta parte. Y a veces se descuida mucho esta parte de la preparación, esta parte que desdeñan, ¿no? Muchas y muchos de los compañeros que hacen divulgación sin soslayar la importancia que tiene hacer la divulgación. Sí es importante, muy, muy importante el rigor con el que primero que nada, pues la información sea, mira, ahí están las fotos de cuando andábamos en la selva Lacandona, no, hombre, imagínate con ese look, mano. Ahí ¿Hace cuántos kilos, Adolfo, de eso? Mira, esa parte, estamos ahí como en el 97, veníamos de una caminata por los alrededores de la estación Chajul. Sí. En aquel tiempo, pues allá trabajábamos precisamente apoyando a varios académicos y ahorita me acabas de traer a la memoria precisamente a Ricardo Frías, que en el aniversario que Oye, sí, es verdad, me invitaste, es verdad. Sí. Yo conocí a Ricardo Frías ahí mismo, en esa foto donde estoy sentado en la hamaca ahí después de la caminata, ahí en la estación Chajul, yo conocí al buen Ricardo Frías, en paz descanse, por cierto, y estuvimos precisamente, pues muchos años trabajando, él desde lo que era la Semarnat y pues uno desde la iniciativa privada o las ONGs, ¿no? En este caso, Conservación Internacional. Y fíjate que pues la experiencia en los medios de comunicación, como voy a rescatar ahora sí el tema, pues para mí fue un parteaguas, totalmente un parteaguas, porque yo me enamoré de la divulgación, ¿no? De la divulgación del conocimiento, y no nada más del conocimiento científico, porque es una buena parte, ¿no? La divulgación del conocimiento científico. Es correcto, sí. Sin embargo, hay conocimiento empírico de los pueblos originarios, en el caso de los lacandones, en el caso de las etnias Chol, Tojolabal, Celtal, Tzotzil, y tantas etnias que tenemos, sobre todo en la región que trabajé, ¿verdad? Omito otras de otros lugares, pero de la región que trabajamos, que estuvimos en la selva lacandona, y después pues ampliamos un poquito la visión hacia lo que era pues ya toda la selva maya, hacia la región de Calakmul, ¿no? En Campeche y Quintana Roo, Siancán, y toda esta parte de la gran selva maya, que bueno, está amenazada cada día, parece que hay nuevos riesgos, hay nuevas cuestiones ahí, y lo que yo pues creo es que hoy más que nunca se necesita tener información de calidad, información verificada, información que no sea tendenciosa y sobre todas las cosas que sea información de primera mano y que haya sido, digamos así, investigada por profesionales pues como tú, mano, ¿no? Yo en este sentido, pues mi reconocimiento, nosotros estuvimos apenas un par de años en este inicio, pero tú seguiste con el proyecto durante tantos años que pues tienes ahí ya varios premios, incluso en el periodismo ambiental, que te has desenvuelto de manera pues muy notable y sobresaliente, lo cual pues es loable de donde. No, hombre, palabras inmerecidas, Adolfo, pero mira, yo de veras tienes toda la razón. Mira, una cosa es comunicar y otra cosa es informar verazmente bajo un riguroso método periodístico. Hay reglas, por algo hay carreras. Yo me titulé como licenciado en periodismo y comunicación colectiva. Hoy la carrera
todavía subsiste, pero hoy le agregan periodismo, comunicación colectiva y redes, porque ya están las nuevas tecnologías de la información. Claro. Y digo, enfatizo este comentario, porque una cosa es tener un teléfono celular y encontrarse con el detalle, con el hecho, y empezar a hablar y transmitir. Estas nuevas tecnologías nos lo permiten, pero no hay ese rigor periodístico, no cualquiera es un periodista, y aquí es donde yo quiero hacer un reconocimiento a todos mis compañeros, colegas, que día a día, de pie a tierra, tras su computadora, en los diferentes medios, están en busca, como decimos coloquialmente, en busca de la chuleta. Andan atrás de la noticia, o en plural lo digo también, pero bajo una metodología, lamentablemente, y también tengo que apuntarlo y reconocerlo, el oficio del periodista se ha ido demeritando tanto por el avance y mal uso de estas tecnologías nuevas que se han masificado, y ya cualquiera es influencer y tiene 10 millones, 3 millones, 100,000 visitas, y eso los convierte en estrellas efímeras de la noche a la mañana, como llamarada de petate, diría mi abuela. Pero el periodismo es otra cosa. El periodismo es muy noble, nos decían los maestros de la universidad. El periodista es aprendiz de todo y oficial de nada. Y tenían toda la razón. Entonces, desde aquí un reconocimiento, no digo nombres porque pues los que me falten se van a sentir, pero a todos ellos, a todas ellas, mi reconocimiento a nombre del equipo de Biosfera 10, tú incluido, Adolfo, porque el trabajo de informar en estos tiempos donde ser periodista es muy mal visto, es muy demeritado por políticas públicas, por la masificación y demeritación del manejo de la información. Pero bueno, vamos a continuar con esto, mi estimado Adolfo. Fíjate que tenemos comentarios, hace rato yo los estaba incluyendo, pero sí. ¿Recuerdas al buen Efraín Orantes Abadía? Hombre. Dice saludos, muchas gracias a los dos grandes maestros, pues al maestro Tobar, Efraín, que él vive en el paraíso. Acabo de saludarlo hace un par de meses que estuvo por acá el buen Efraín, que tiene, como siempre, ¿no? Efraín es un incansable defensor de la naturaleza y de la conservación del medio ambiente en Chiapas. Ahorita pues anda un poquito delicado, le mandamos un abrazo bien fuerte y vas a ver, mi querido Efra, todo va a salir muy, muy bien y pues obviamente que te compongas lo más rápido que se pueda. Hace poco tuve la oportunidad de platicar con él, nos dimos un abrazo aquí en la Ciudad de México y me platica estos nuevos proyectos que tiene en cuanto a las cuestiones ambientales, las cuestiones de reproducción, de fauna, obviamente para reintroducción, siempre con miras a la reintroducción. Yo le decía que él está trabajando ahora mismo en un refugio ahí en las cercanías de Tuxtla Gutiérrez, que sinceramente, pues yo le dije que le tengo envidia, pero no, ni siquiera de la buena, de la mala, mano. Porque es ese como el sueño de todo biólogo, el sueño de todo conservacionista en términos estrictos. Lo que él está haciendo ahora, obviamente que es algo absolutamente loable, absolutamente necesario, y que obviamente pues ha encontrado también, digamos, el patrocinio necesario y ha tenido la sabiduría de conjuntar estos valores, ¿no? Vaya un saludo para el buen Efraín. Muy bien, pues también nos comenta Laura de la Cruz. Qué gusto verlos y escuchar sus anécdotas. Felicidades para ambos, muchas gracias. Y al equipo de Biosfera 10. Pues muchísimas gracias, Laurita de la Cruz. Qué gusto, gracias por participar con nosotros. También saludos al contador Armando García, Cunjamá, a Viridiana Martínez, que nos está sintonizando. A mi colega Gabriel Reyes, amigo, muchísimas gracias. Él tiene un programa de lunes a viernes en la Nueva FM. No recuerdo el nombre del programa radiofónico, pero pues es polémica, es opinión política y lo hace muy bien junto con Irma Ramírez y con se me fue el nombre, perdón, yo y mi Alzheimer. Sí, Marijose Díaz. Sí, saludos a los colegas. A los colegas, a todos ellos, haciendo su chamba. Pero muy bien, Adolfo, volvamos entonces a cómo inicia Biosfera 10. Bueno, entonces teníamos un serial de un programa que albergaba
temas jurídicos, temas sociales, temas de agricultura, y los jueves nos tocaba a nosotros medio ambiente. Y entonces estás alrededor de, ¿qué sería? Un año y medio, un año más o menos, y que resulta que no hay paga. No pues hay que decirlo, Adolfo. Y a mí me daba mucha pena porque pues yo era el productor y apenado, recuerdo que te me acercabas, oye, Carlos, ¿qué ha pasado? Y yo con mi gran relación que tenía con la entonces directora, pues estaba atado de manos, y después pues todo desemboca, se desenlaza y llega el día muy triste en que me dice, ¿sabes qué, Carlos? Ya no puedo más. ¿Qué pasó, Adolfo? Pues fíjate que como todo, ¿no? Como todo en la vida tiene un principio y un final. En el momento en el cual surge Biosfera 10 para un servidor, pues era una parte muy pequeña de toda la agenda que teníamos por cubrir, ¿no? En términos estrictos pues con toda la responsabilidad que yo tenía como coordinador de conservación internacional, trabajando ya no solamente para Chiapas, sino para la selva maya, atendiendo una serie de cuestiones muy, muy interesantes, yendo a algunos congresos, como tú bien dices, preparándome en lo que es el periodismo ambiental y pues tratando de compartir esta situación contigo y con muchas más personas, ¿verdad? Del equipo tanto de conservación internacional como de la Semarnat en ese entonces, muchas y muchos de quienes después ya fungieran o fungen como directores de las reservas, como coordinadores, como enlaces, como funcionarias y funcionarios, pues que también tuvieron, digamos, fuimos parte de una camada de personajes que llegamos por ahí. Yo me siento chiapaneco, definitivamente, nací en la Ciudad de México, pero soy hijo de madre chiapaneca, así que la Constitución de Chiapas a mí me da el beneficio de ser chiapaneco por madre chiapaneca. En ese tiempo, precisamente, había pues toda una gama de actividades. Después de ello cambia, y esta misma organización, y vale la pena rápidamente decirlo, la misma organización donde yo trabajaba, Conservación Internacional, cambia como sus estándares junto con todo este giro que el mundo daba e incluso el país hacia la derecha, ¿no? Como esta parte en donde incluso cambiaron sus propios objetivos de la organización, ¿no? Imagínate cambiar de un objetivo cuando yo entré, que tenían un objetivo que se llamaba en inglés, ¿no? Decían Building Local Capacity, que esto significaba, pues obviamente, crear capacidad local, ¿no? Para que no dependieran de nadie, en este caso, las y los pobladores de los lugares, y que también de lo que se trataba no era de conservar simplemente las áreas naturales por sí mismas, sino involucrar y demostrar que las sociedades humanas son capaces de convivir con la naturaleza. Ese era el objetivo, ¿no? En este caso, la misión de conservación internacional. Durante los años que yo estoy por ahí, para principio de los 2000, empieza a cambiar esta parte y ya se empiezan a convertir como en esta especie de banca de primer piso, ¿no? Como ya entonces nosotros vamos a estar aquí y entonces los financiamientos que lleguen se van a financiar a otros proyectos más abajo. Y yo entro como en una cuestión, tú sabes que tenemos alma rebelde, mi querido Carlos, y entro como en una discusión conmigo mismo, ¿no? En donde, pues yo creo que precisamente, pues esto no iba a ser lo suficientemente, o no íbamos a estar haciendo lo suficiente para seguir ahí. En fin, una serie de discrepancias, no puedo decir nada más de la organización. Claro. A mí me dan, a final de cuentas, una salida con un reconocimiento, se acaba el programa, digamos, de comunicación ambiental dentro de la misma, por estos giros que te acabo de decir. Sí, sí. Y entonces, pues viene una recomposición mía donde yo me empiezo a dedicar ya más por el freelance, ¿no? Por la cuestión, pues ya de producción audiovisual, que siempre ha sido mi fuerte, y pues ya no, digamos, esas actividades ya me llevan a otros lugares, ¿no? Y mira, acabé estando definitivamente aquí, ¿no?
definitivamente. Mira, nada más que bueno, Juan Pablo Murillo, ese es un buen compañero. Ahorita le damos su saludo, claro que sí, Juan Pablo. Y esta parte de en donde, pues yo te decía, bueno, si a final de cuentas, ¿no? El servicio que estamos dando dentro de la misma televisión, pues no va a ser remunerado, no va a ser reconocido, no va a tener esta parte de este componente, pues la verdad es que pues yo ya no estaría tampoco interesado. Claro, ¿No? Y es ahí donde terminamos por cortar por lo sano, si bien lo recuerdas, tú y yo dándonos un gran abrazo, porque obviamente somos amigos desde entonces. Y pero cómo extraño liberar cocodrilos, mano, cómo extraño liberar tortugas. Sí. Fuimos de veras de esa generación muy afortunada, donde gracias a no dejar caer el cinturón con las pistolas, tuvimos la oportunidad de recorrer prácticamente todo el estado de Chiapas, un estado convulsionado, un estado donde aún conocimos bellezas naturales, no digo que intactas, pero sí con ese esplendor. Recuerdo una imagen donde llegamos, no me acuerdo muy bien, era en la selva Lacandona, pero había una cascada, Adolfo, y recuerdo que te alejas de la caravana donde íbamos, de los vehículos, y abres los brazos a manera de cruz y te pones de espaldas a la cascada, y era una cuestión que te estaba recargando de energía, según me dijiste. Yo como recuerdo esto, y te decía, tuvimos esa oportunidad de recorrer la selva Lacandona, de recorrer las comunidades indígenas, de conocer todos los, parte de los saberes, de los decires, como se dice, de las costumbres del pueblo chiapaneco muy diverso. Chiapas es un mosaico muy interesante. Es chiapaneco el de la costa, es chiapaneco el Lacandón, es chiapaneco el de Pichucalco y el de Reforma, que está pegado, Reforma Tabasco, es chiapaneco el de Ocosocuautla, el de Tuxtla Gutiérrez, el de Chiapa de Corzo, y todos con costumbres muy propias, pero que hacen una amalgama muy interesante de costumbres únicas, me atrevería a decir, en territorio nacional. Bueno, entonces, pues decimos adiós, recuerdo a ese serial de Biosfera 10 en todas las voces, y se presenta la oportunidad de presentarle, valga la redundancia, un proyecto que ya traía entre manos, hacer Biosfera 10 en formato de reportaje documental, que alguna vez lo platicamos, ¿te acuerdas, Adolfo? Y el primer programa nos fuimos tú y yo a Laguna, Bélgica, que no tiene nada de laguna, no es de Bélgica, pero que es el hogar de la famosa rana Galichis calidrias, la rana de los ojos rojos, ¿te acuerdas? Y pues le gusta a la persona en cuestión que estaba al frente de la televisora en aquel entonces, pero no me lo dice a mí, te lo dice a ti. Y ya había ciertos roces porque no hablaban claro, no había dinero. Y después nos dices adiós, y durante casi 1,350 programas, con altas y bajas, con todo lo que se pudo hacer, tuvimos que decirle adiós a la televisora pública. El proyecto integral de periodismo ambiental no solo era Biosfera 10, era la prensa escrita, luego prensa digital, programas de radio, Adolfo, posteriormente ahora Biosfera Podcast, y retomamos la radio ahora los jueves en Dimensión 99.3 FM a las 3 de la tarde con Biosfera Radio Explora tu Mundo. El medio ambiente, el periodismo ambiental no acaba, mi estimado Adolfo. ¿A qué te dedicas allá en estos momentos en la Ciudad de México? Mira, por el momento, a través de pues, mis habilidades en términos estrictos, ¿no? De la producción audiovisual, y asesorando y teniendo cuestiones a la iniciativa privada, haciendo cuestiones de asesoría, haciendo cuestiones de producción audiovisual, cuestiones de redes sociales ahora, porque bueno, como bien lo sabemos, hoy en día tenemos que adaptarnos para toda esta situación, y el paso por la Facultad de Ciencias Políticas, en mi caso desde el 2011 hasta el 2016, pues me da un enriquecimiento bien importante, ¿no?
Como productor audiovisual, los últimos años he estado haciendo documental y hay un documental por ahí que estrenamos en el año 2019 que habla sobre Eberto Castillo y el movimiento del 68, el ingeniero Eberto Castillo. Por ahí te voy a pasar los datos. Vamos a ir a Chiapas. No se ha gestado esta parte, no hemos puesto ahí más el dedo en el renglón, pero tampoco lo hemos quitado. De llegar por allá a presentar los últimos trabajos que hemos realizado, obviamente conviviendo con muchas personas en la dirección, directores, ¿no? Como Ángel Flores Marini, que en paz descanse, hace poco se nos fue, trabajando con Luis Enrique Tobar, bueno, en fin, con una serie de personas y personajes que pues han enriquecido mucho para mí, ¿no? La producción audiovisual como tal. En el 2019 también estuve, no, 2018-2019, hemos venido haciendo un documental sobre la cuestión esta ambiental del aeropuerto famoso de Texcoco. Un tema polémico a todas luces. Absolutamente. Oye, que encontraron mamuts, ¿verdad? Ese fue en el Santa Lucía, en el Santa Lucía. Cuando tú estás de este lado, desde Texcoco. Sí, nosotros hicimos una investigación de años en el de Texcoco, y precisamente saludo a Juan Pablo Murillo, que es habitante de Tepetlauxtoc, que es uno de los poblados que está en las cercanías ahí de donde se planeaba hacer el aeropuerto. Fue una tragedia, Carlos, fue una tragedia, se acabaron cerros enteros fueron llevados y tirados para tratar de rellenar un lago que a todas luces pues nunca se iba a terminar de rellenar, claro, Carlos. La zona lacustre, antiquísima. O sea, era echar encima tierra y material pétreo de todos los cerros de alrededor, una tragedia ecológica. En fin, esto obviamente se politizó y hay un chorro de opinólogos, lo voy a decir así, pero el trabajo que obviamente se oponían a que se cerrara el aeropuerto, decían que lo politizaron simplemente, y siempre se veía esta parte económica, incluso del mismo gobierno, Carlos. Solamente hablaban de, es que nos vamos a ahorrar, no, es que nos vamos a gastar. O sea, era no nos gastemos y nos ahorremos. ¿Y el ambiente qué, Carlos? Era decir sin decir nada y continuar haciendo, pero por lo oscurito, y de veras. Y el ambiente nunca se tomó en cuenta, es Carlos. Correcto. Y no se está tomando en cuenta, mi estimado Adolfo. Recortes Exacto. A los rubros de ciencia, recortes a los rubros de cultura, recortes a los rubros de medio ambiente, y definitivamente eso está muy mal. Así es, y este documental estará listo muy pronto. Es un documental que ha sido, durante años lo hemos ido elaborando, con opiniones de expertos en cada una de las materias. O sea, no estamos hablando obviamente con los pobladores que están ahí, toda su experiencia desde la lucha por el territorio, cómo los despojan de su propio territorio, desde la época de Fox, cuando se expropian o se tratan de expropiar los terrenos, obviamente esta parte de no reconocer que es un lago, de no reconocer que hay una dinámica hídrica dentro de todo este lugar, y que hubiéramos condenado a la Ciudad de México a padecer todavía unas sequías mucho más extremas de lo que las estamos padeciendo hoy en día, ¿no? Las causas y los efectos, y efectos que el ser humano, que los expertos, que los políticos no quieren ver y que no les interesa, siempre y cuando les representen votos, son amigos hasta del perro. Pero ya, no, hay que decirlo como es. Ahorita todos se ponen a barrer, todos saludan de mano, todos son ángeles de la guarda, pero espérate que pase la pasarela, veamos quién queda, y la historia se repite con diferentes, es la misma obra de teatro con diferentes actores, mi estimado Adolfo Tobar. Pues Biosfera 10 continúa hasta donde se nos permita. Ha sido un camino muy difícil. El factor humano ha jugado un papel a contracorriente, pero continuamos en esto, y de veras es un gusto el poderme reencontrar contigo después de tantos y tantos años, y aquí continuamos. Y para nuestros amigos que recién se están conectando,
el maestro Adolfo Tovar, junto con él iniciamos, ahora sí que ambos somos los creadores del concepto Biosfera 10. Él fue conductor durante año y medio, casi 2 años, en los inicios de Biosfera 10, yo era el productor, y ahora pues los caminos, los senderos se bifurcaron, se alejaron y cada quien en su vereda. Y aquí continuamos, Adolfo. Algo más que desees agregar, y estamos en la recta final, pero antes déjame comentarte. Mira, vamos a darle lectura a los saludos. Ya hablamos de saludos a Efraín Orantes, saludos a los 2 grandes maestros, muchas gracias. Laura de la Cruz, qué gusto verlos y escuchar sus anécdotas, muchas gracias. También ahí está Juan Pablo Murillo, que lo mencionaste, saludos a Adolfo, que vuelva pronto a Tepetlauxtoc. ¿Esto dónde queda, Adolfo? En Texcoco, las cercanías de Texcoco, era uno de los municipios afectados precisamente, y ahí bien lo dice Juan Pablo, que recorrimos, defendimos, dice, y que me dio gusto de conocerlo. Bueno, pues a mí más gusto todavía de convivir con este tipo de pobladores, de personas que luchan por defender su territorio y el medio ambiente, sobre todo, ¿no? Muy bien, felicidades por el programa, está muy interesante. El doctor Ernesto López Gutiérrez, Luis Alejandra Jiménez, felicidades por el programa. Gabriel Reyes, saludos. Contador Armando García, saludos. José Luis Hernández de Pichucalco, muchísimas gracias. Saludos también, pues a todos ellos. Adolfo, apuntes finales. Continúa. Apuntes finales, pues más bien extraño tu apuntador, Carlos, tu voz armoniosa aquí en el chícharo. Después de 2 mezcales. Cuando en el chícharo de repente decías, ya, ¿no? Ya córtale, mi chavo. Y a mí que me gustaba extenderme y echar aquí la platicada con el funcionario, y le metía yo el screwball, ¿no? Porque pues estábamos en la televisión pública, ¿no? Estatal. No, recuerdas que te decían, no, eso no le preguntes, no, mira. Y subía la Gestapo, ¿no? ¿Qué está pasando? A ver. Sí, oiga, así ¿y por qué le preguntan eso? No, pues yo solamente aquí, ¿no? Yo siempre con banderita de... Palo bien dado, ni Dios lo quita. Sí, pues hacíamos televisión pues, artesanal. Sí, eso fue una aventura muy, muy bonita. Nos dejó muchas experiencias, Adolfo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, en términos, recapitulando, Carlos, yo creo que es de suma importancia que programas como este, en términos estrictos, saber que fueron más de 1,350 programas. Yo dudo que un programa de periodismo ambiental lleve esa cantidad. Es más, retaría que la mitad de transmisiones, ¿no? Yo no tengo ninguna referencia hasta el momento. Si me equivoco, pues ahí alguien conoce esta parte, pues nos gustaría que lo compartiera, pero 1,350 programas televisivos en el caso de Biosfera 10 es algo que definitivamente merece un reconocimiento, y sobre todo merece esta parte de no solamente el reconocer, sino cómo podemos nosotros, a final de cuentas, aprovechar toda esta experiencia, ¿no? De personas como tú, Carlos, que estando en el estado de Chiapas ahora mismo, simplemente te den oportunidad, ya no te diga que te den programas, que te den oportunidad, porque tú eres un experto ahora en periodismo ambiental, y seguramente has formado toda una escuela, te he visto en las universidades, te he visto en las pláticas, pues a final de cuentas que valoren, ¿no? Le diría yo a las y los chiapanecos que valoren que te tienen por ahí, porque a final de cuentas tu trabajo ha sido de suma importancia, y es una experiencia que yo sé que a ti te gusta compartirla, ahí en eso coincidimos muchísimo, y a final de cuentas esta parte en donde se comparte el conocimiento, pues es de suma importancia. Mira, ya apareció el creador del logo. Ahí apareció el creador del logo. Pues, Manolo, no te conozco, Manolo Villarreal, pero mi agradecimiento eterno. No te lo puedo monetizar porque está muy difícil la situación, las vacas están muy flacas, pero muchísimas gracias, estimado Manolo Villarreal. Ya me contó la historia el maestro Adolfo Tovar de cómo surge el logo de Biosfera 10,
y yo sigo pensando si esas onditas que era la tierra y el cielo, pues debió ser más cafecito, ¿no? No sé. No, A pero 20 muchas años, a gracias. 20 años, algunas correcciones. No, hombre, no, pues mira, que le ha dado la vuelta. Por aquí voy a buscar el logotipo. Continúa la tipografía. Por cierto, la fuente es Axe, así se llama. Este es lo que estamos viendo aquí. Ya le agregué yo el podcast ahora con las herramientas de inteligencia artificial. Yo soy ignorancia orgánica, pero la inteligencia artificial nos permite hacer esto, y recuerdo que era Biosfera 10 abajo, y con las onditas, estas onditas que vemos Sí. ahí. Sí. Pues sí, Carlos, pues ya cerrando, ¿verdad? Agradecerte este espacio. Y precisamente lo que decía ahí Manolo, las generaciones de veintitantos, ¿no? O sea, de veras, reflexionen, o sea, la cuestión de la reflexión se ha perdido, ¿no? Dice ahí, ojalá a los jóvenes les caiga el 20 de la situación ambiental. Pues sí, exactamente, esta parte de el cambio climático, yo creo que nosotros que le estamos rondando ahí al tostón, pues obviamente nos Favor que damos me haces, cuenta. mi hermano, favor que me haces. Entonces, pues nos damos cuenta de esta parte porque hace 25 años no era así. No, O sea, no, así de definitivamente. simple, ¿no? O sea, así de simple. Cuando yo iba en la prepa, cuando yo iba en la universidad, pues el clima no era así. Aquí mismo en la Ciudad de México, Carlos, calores de 35 grados, de 33, 34, 35 ¿Cuándo se iba a ver grados. eso, Adolfo? ¿Cuándo? Definitivamente no, la sequía es impresionante. Hay una serie de microsismos que de eso precisamente estábamos haciendo una investigación. En Tlalpan acaba de suceder uno antier, precisamente. Así es, y Coyoacán, Tlalpan, y precisamente se habla de bóvedas en donde pues ya te has desecado tanto, todos los mantos freáticos aquí, y de repente, pues ahora sí que se te cae el techo, ¿no? ¡Pum! Imagínate qué cantidad de material pétreo de suelo es el que rebota por ahí y nos hace sentir cosas muy extrañas aquí, Carlos. Yo no sé, un día de estos vamos a amanecer abajo, como 1 kilómetro abajo de donde estamos ahora, ¿no? Exacto. Estas famosas minas que le dicen, ¿no? Que de repente, ay, no sé por qué se hundió el suelo, ¿no? ¿Conoces aquí en Chiapas la famosa cima de las Cotorras? Por supuesto, Carlos, por supuesto. Pues ese es un fenómeno geológico donde hubo un desplome porque el tipo de suelo que hay en Ocosocuautla es kárstico. ¿Qué es kárstico, mi querido Adolfo? Ilumínanos. Que tiene alto contenido de calcio, precisamente. Sí. Oquedades como queso gruyère. Entonces, al acabarse los mantos freáticos, aquello se va resquebrajando. Se cayó ese techo que había, ese techo pétreo que había en la cima de las Cotorras, y son casi 100 metros de caída, no sé si 70 y tantos, 100 metros los que son, pero los famosos socavones, son consecuencia. Acuérdate que en la naturaleza, y lo platicamos muchas veces, en la naturaleza hay leyes no escritas que funcionan y son, se cumplen para hombres, mujeres, políticos, para todos, que es la causa y es el efecto. Y entonces, no dudemos que en breve veamos socavones inmensos en la Ciudad de México. Desgraciadamente sí, Carlos, y bueno, pues muchas veces la gente no entiende hasta que lo tiene enfrente de su nariz, ¿no? Esto ya pasó en Morelos hace unos años, no sé si te acuerdes, en Cuernavaca, el famoso socavón donde murieron personas, cayeron vehículos, se mezcló entre una construcción, una cuestión ahí de desgaste por corrientes de agua internas, etcétera, pero no estamos exentos, ¿no? Y también en Tuxtla lo que veo ahora, y porque allá pues vive mi madre, todavía allá, un saludo para ella, para la profesora Lupita Mandujano, Saludos. vive allá, y a final de cuentas lo que veo es que también, ¿no? Como que quieren seguir este modelo desarrollista, tumbar árboles, y no se están dando cuenta de... Dices, es un arbolito, no, es que no es uno, es que es el que sigue y el que sigue y el que sigue y el que sigue. Y toda esta parte, recordemos, las raíces de las plantas, de los árboles, hacen también, ¿no? Como de esta parte de entretejerse para
que los suelos también tengan una resistencia al agua, Claro. a los sismos, y bueno, la zona sísmica de Chiapas hace poco les ha dado varios sustos por allá, tengo Pues entendido. tuvimos un temblor de 5.4, 5.8, no recuerdo ahorita, se me va, a las 3 de la madrugada, 3:33 de la madrugada, hace unos días, no me acuerdo de la fecha. Pero bueno, Tuxtla hasta hace algunos años, ahorita te debo el dato, si ya se cuenta con un plan de un ordenamiento ecológico territorial. Desconozco si existe en estos momentos, pero lo cierto es que hemos sido testigos de cambios sustanciales. Las alteraciones en los patrones de temperatura en Tuxtla Gutiérrez han sido más que evidentes, y esto obedece precisamente a las causas y los efectos de este fenómeno que hoy ya conocemos y que ha pasado a formar parte de nuestra vida cotidiana como cambio climático. Adolfo Tovar, muchísimas gracias, te agradezco mucho, que no sea la última vez que estás en este espacio. Saludos hasta allá, hasta la hermana República de la CDMX. A ver qué día repetimos esos tacos de suadero increíbles. Unos de suadero, mi hermano, claro. Ay, mi hermano, no, con no, marca no registrada. no me digas qué cosa, cómo los extraño. Pero bueno, Adolfo, un abrazo, mi hermano. Abrazo y gracias por compartir este espacio, gracias por la invitación, un saludo para todo tu público, este público de Biosfera 10, y pues el abrazo va también de aquí, desde la Ciudad de México hasta Tuxtla Gutiérrez. Que tengas muy buena tarde, Carlos, muchas gracias. Saludos a la familia, mi hermano. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Igualmente. Ahí está mi buen amigo, mi hermano Adolfo Tovar, quien es cofundador, co-creador del concepto Biosfera 10, ya lo escucharon ustedes, junto con Manolo Villarreal. Yo desconocía esta parte, es más, nunca conocí al creador del logotipo, pero yo te agradezco, estimado Manolo, si nos sigues viendo. Es la identidad de este proyecto donde pues hemos recorrido muchos senderos, muchos caminos que nos han llevado a conocer costumbres, saberes, pensamientos de este maravilloso pueblo que es Chiapas, que nos ha acogido en este suelo, en esta tierra maravillosa, donde pues ya durante casi 3 décadas hemos estado realizando el oficio del periodismo ambiental a través de los diferentes medios de comunicación. Yo agradezco a todo el equipo que ha hecho posible a lo largo de tantos y tantos años, casi 3 décadas, del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10. Sin nombre alguno tendría que mencionar a todos, pero ustedes saben sus nombres. Muchas gracias, camarógrafos, editores, productores, colaboradores, a todos, auxiliares también, muchísimas gracias. El camino sigue, y antes de despedirme, pues haciendo alusión a esta situación que estamos viviendo, donde los efectos ya han sobrepasado y han dejado en la noche de los tiempos en el olvido las causas que los sucedieron, que los provocaron. Yo quiero compartir con ustedes esta frase de la tribu norteamericana de los indios Creek, ya extinta por cierto, que quizá pudiera convertirse en un epitafio muy irónico de lo que ha sido la estupidez humana desde que el ser humano pisó la faz de la tierra. Y dice más o menos así: el día que el último árbol sea talado, el día que el último pez sea apresado, el día que el último río se seque, ese día nos daremos cuenta, y quizás solamente ese día, que el dinero que tanto queremos, tanto atesoramos, no se puede comer. Con estas palabras yo me despido y los espero el próximo jueves, no, el miércoles, si no pasa otra cosa, si no tiembla, si no hay un socavón gigante, si no aprietan el botón rojo, si no cae el meteorito. Nos vemos el miércoles a las 18 horas. Soy Carlos Jiménez. Pásenla bien. ASIGER, Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentaron